Y si en algún momento ustedes sienten que Frankenstein no es una novela de terror, por ejemplo, a mí me Es ayudó porque mucho es de ciencia ficción. y La más otra bien vez he Maggie y yo visto estamos en que estaba con chompadas. el jersey porque hacía frío, pero es que hoy hace como 30 y no sé cuántos grados. Bueno, hoy hace Todos, acá 20 y pico y este es un pullover de súper recontra invierno. Así que me estoy cagando un poquito de calor Pero porque estoy usando lo quítatelo, mismo. no pasa no, nada. pero, ¿Qué pasa? pero Maggie, ya avisamos que sería dos partes. Yo por eso no me he puesto lo mismo, Ah, puta ¿sabes? madre. Bueno, no importa, ahora ya está. Yo solo No, no diré te que no Las, nos se notan los las derritas. niños. latinas, las latinoamericanas que se ponen, que tienen Lo vi, un solo, una sola chompa. tal cual. La pobreza de Argentina, que solo tenía un pullover para todo el invierno. Un momento. Alto ahí. Así puede dejar de morirse de calor el pobre. Gracias. Y yo creo que a la gente le gusta, me incluyo, creo que nos gusta Junjito, porque tú ves sus entrevistas y parece que es un niñito, o sea, un niño viejo. Es una Ah, me muero. ternura, es amante de los gatitos, Es como juega, ¿no? Miyazaki, o Miyazaki de Estudio Ghibli. Claro, o sea, que te genera ternura y de pronto Ternura. lees un libro y dices, esto Mira, que sí, es. sí, ¿qué te pasó a este señor? Claro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más. Este es la segunda parte del episodio que publicamos anteriormente y es sobre los géneros literarios. En particular, cada uno hablamos de nuestro género favorito y recomendamos nuestras novelas, etcétera, no solo novelas, libros favoritos del género. Y en este episodio vamos a hablar Claudia y yo, ya que en el primer episodio, no, en el episodio anterior, que era la parte uno, hablaron Maggie y César. Así que si no lo habéis visto, podéis ir a verlo, pero después, ya que estáis aquí, quedaros. Yo voy a comentarles un poco acerca del género del terror. Hace algunos años cuando empecé a darme cuenta de que era el género con el que más me conectaba y empecé a hacer estas listas que creo que todos hacemos cuando nos gusta un género, me di cuenta de que leer todo el terror que yo quería leer iba a ser imposible y empecé como a preocuparme más por qué tenía que entender acerca del terror para poder disfrutar. Y creo que la primera lección que yo he aprendido y que siempre me gusta compartir cuando hablo de terror es que el terror es cultural, ¿no? Creo que ese es un gran aprendizaje que a mí me da el género, porque cuando yo siento que lo que yo estoy leyendo no me está asustando, cambio el chip y digo, ¿qué me está diciendo de la sociedad en la que probablemente vivió el autor o la autora, de los personajes en esa sociedad que están viviendo? ¿Cuáles son como los elementos o los guiños que tengo que detectar, ¿no? Entonces ahí yo hago un trabajo muy de investigar lo que estoy leyendo de manera interna. Luego, por supuesto, como muchos seguro que hacen, terminas de leer un libro y empiezas a buscar qué ha pasado con este libro, qué se dice de este libro, qué se comenta de este libro, ¿no? Y creo que para mí eso es muy importante, ¿no? Te permite entender que el miedo es cultural y que el miedo es histórico, además, ¿no? Porque a lo largo de la historia los seres humanos hemos desarrollado distintos miedos, ¿no? En los últimos años, pues de lo que más hablamos es la pandemia, ¿no? Entonces, este miedo a no encontrar una solución a un problema científico, a un problema de salud, que sea universal, o sea, que todo el mundo lo esté viviendo, se convirtió como en un miedo terrible, ¿no? Porque no diría que era el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte está siempre, pero la particularidad que tenía la pandemia era eso, ¿no? Es un miedo a una muerte además que es colectiva, ¿no? No es una muerte individual. Y creo que de esa manera históricamente siempre encontramos esos libros que nos van contando cuáles eran los temores que tenían las personas de la época. Y además de ser histórico, es cultural porque justamente los distintos países ven el terror de maneras distintas. Cuando yo empecé a descubrir, por ejemplo, los mangas de terror, tuve que leer acerca de cómo conciben los japoneses el terror. Y un elemento muy interesante que yo encontré es que
los japoneses conviven con la muerte todo el tiempo y tienen mucho respeto hacia la muerte y hacia lo paranormal, lo cual, por ejemplo, no pasa en Latinoamérica, porque cuando uno habla de lo paranormal, en Latinoamérica es como, nada, o sea, si es ficción, está todo bien, pero si estás hablando de que escuchaste una voz, que en la madrugada sentiste pasitos en tu casa, la gente cree que algo tienes, ¿no? Como, bueno, ahí hay un problemita acá. Entonces, lo paranormal es mal visto. Es muy mal visto, ¿no? Hablar de lo paranormal fuera de la ficción no está bien Mm. visto en Latinoamérica. Hay muchas cosas que la gente puede pensar de ti si tú lo haces un tema de conversación. Mientras que en Japón eso no ocurre. Hay mucho respeto acerca hacia sus muertos, acerca de la comunicación entre los vivos y los muertos y acerca justamente de todos estos fantasmas que forman parte de la cultura, ¿no? Porque yo recuerdo hace años cuando empecé a averiguar un poquito acerca de los fantasmas, efectivamente tienen categorías para sus fantasmas y esos fantasmas aparecen constantemente en sus libros. Es una maravilla. Entonces, para nosotros en Latinoamérica es los fantasmas, ¿no? Y los encasillamos todos en un mismo tipo. Y de hecho, efectivamente, tenemos estos seres sobrenaturales que imagino que existen en las distintas culturas, en todos los países del mundo, ¿no? Pero lo vemos como eso, lo vemos bueno, le buscamos explicación, ¿no? Bueno, si tú creíste haber visto un ser humano que camina, que camina solo de un lado y que tiene la cara animalesca, entonces no has podido haber visto eso. Seguramente tenías esta situación o era muy de noche o de repente una persona tenía un animal encima de él, cargándolo y tú lo imaginaste todo, ¿no? Entonces tratamos de buscarle una explicación lógica porque no nos podemos imaginar que lo paranormal está conviviendo con nosotros, ¿no? Entonces eso me parece como muy interesante, ¿no? Ver posicionar el terror de dónde estás leyendo. Porque yo creo que, por ejemplo, el terror japonés sí te invita a familiarizarte y a incluso imaginarte, esta persona me está hablando de algo que en verdad es muy posible, que justamente a mí me pasó con un manga que yo leí que de repente no es uno de los mejores mangas de terror que yo he leído, pero me hizo recordar ese elemento de terror que tiene la literatura o la ficción japonesa, que es Una mirada misteriosa de Mimika Ito. Creo que no es muy conocida esta mangaka, pero lo que a mí me gusta es que ella te cuenta pequeños relatos y ella como autora es la protagonista, entonces te va contando un poco y todo el tiempo te dice, bueno, es que esto me pasó, ¿entiendes? O sea, esto es real, esto me pasó, me lo contó mi amiga y fue así. Y cuando tú lo lees, tú dices, es que te está contando algo que le ha pasado a ella y te comes un poco esa ficción, porque ellos tienen esa situación, ¿no? O sea, tienen esa situación de hacerte creer que su cultura en realidad está conviviendo de una manera amistosa, saludable, no tan terrorífica con lo sobrenatural. Pero, digamos, en el mundo occidental no es así. La relación con lo paranormal, por ejemplo, es muy traumática. Le tenemos Mm. pavor a lo paranormal. No, o sea, nos interesa desde la ficción, pero no queremos que esté a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso justamente el miedo se construye de otra manera. Entonces, esa creo que para mí es la primera gran lección. El miedo es cultural y por eso es que lo que a veces tenemos que hacer es tratar de entender, no tratar de sentir el miedo en un libro, sino qué es lo que el miedo, o sea, cómo ese miedo se está construyendo para esos personajes. Por eso es que cuando a veces leemos literatura de terror del siglo XIX, nos cuesta entender dónde está el miedo, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, Sí, sí, cuando sí. yo leí El vampiro de Polidori, porque muchas personas decían, para que tú, o sea, conozcas como el origen, ¿no? De este personaje, tienes que leer El vampiro. Entonces, claro, cuando tú lees el vampiro, tú desde el 2020, desde el 2024, no sientes miedo para nada, pero me pareció genial porque antes de este vampiro de Polidori, el vampiro era como un ser que no te lo imaginabas insertado en la sociedad, sino te lo imaginabas viviendo fuera, ¿no? Entonces era un miedo que tú tenías alejado o distante de ti, pero el vampiro en Polidori es un hombre de clase alta que está codeando con la gente y que puede estar a tu costado.
y que de hecho es el vampiro caballero, ¿no? Porque además es seductor, ¿no? Entonces te puede conquistar, te puede meter en su trampa de seducción y víctima, pues quedaste, ¿no? Y con ese Polidori, con ese vampiro de Polidori, bueno, se empieza a construir el personaje del vampiro, que obviamente ha ido cambiando, porque obviamente no es la idea de vampiro de Drácula, de Carmila, que es otro libro maravilloso que también recomiendo. Es espectacular. Es espectacular porque además la ambientación, que es un No, elemento sí, sí. importantísimo en el género del terror, está pero sumamente presente en esta, yo diría novela corta, aunque a veces leo que lo considera un cuento extenso. Y hasta que tú llegas, por ejemplo, a Entrevista con el vampiro, o sea, el vampiro adquiere otras características, se construye de otra manera, pero es interesante ver un poquito el recorrido de la construcción de este ser sobrenatural, ¿no? Entonces, eso me pasaba por un lado. Y por el otro, creo que el género se disfruta de manera muy particular cuando ocurre lo que yo comentaba un poco al inicio del programa, que es que te va haciendo guiños, porque a quién no le gustan los guiños, ¿no? Es esto de, bueno, tú que sí lees este género, tú sí me estás prestando atención, entonces aquí te voy a dar la galletita, ¿no? Como tú lo vas a entender, toma la galleta, ¿no? Entonces el género del terror juega mucho con eso, juega mucho con, bueno, te estoy armando esto, pero seguro que gente que no lee terror no lo va a entender, entonces no va a gozar de repente esto tanto como tú. Entonces yo creo que es bastante interesante también que en el género del terror se sienta eso, ¿no? Sientes que hay elementos que tú estás entendiendo porque estás leyendo el género y porque estás leyendo los clásicos, porque si tú no lees Frankenstein, si tú no lees el vampiro de Polidor, si tú no lees Drácula, si tú no lees el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no es que no entiendes, sino que hay un goce especial porque hay ciertos guiños, ciertas coincidencias o más bien ciertos encuentros o contrastes o el personaje que se quiere oponer de alguna u otra manera, ¿no? Entonces yo creo que esos son como las grandes lecciones, ¿no? Uno, el mío es cultural y dos, el terror es un género que muchas veces los autores han ido construyendo, haciendo guiños con otros libros anteriores que enriquecen, ¿no? Lo extra, ¿no? Lo que está fuera del texto mismo. Em, no podría asegurar que conozco las categorías con las que yo podría reconocer el género del terror, pero creo que sí, sí tenemos como este terror que tiene como elemento central del miedo del terror lo sobrenatural y lo que tiene la acción humana. Mm, Si pensamos en lo humano, entonces, por ejemplo, podríamos pensar en el terror psicológico, que es el que representa a Edgar Allan Poe en su máxima expresión, porque cuando uno lee, yo leí de adolescente El gato negro, pero cuando lo leí de adulta, sabiendo esto, dije, pues ya entendí por qué este es un terror psicológico. Bueno, aquí me están hablando, entre muchos aspectos, de un hombre que está teniendo reacciones de violencia por el alcohol, ¿no? Entonces su psicología está modificándose por este consumo y esto lo está llevando a ver cosas, a actuar de ciertas maneras, a imaginar situaciones, ¿no? Entonces el terror es el mismo, ¿no? El terror es lo que está pasando en su mente y lo que su mente lo está exteriorizando y eso lo está haciendo a él sufrir. Luego, por supuesto, tenemos este terror cósmico que representa Lovecraft Lovecraft. y que es Que uno es de los ciencia que ficción, terror. exactamente, que es uno de los que más disfrutamos, porque cuando a uno le dicen, bueno, esto es muy Lovecraftiano, ¿no? Sí, es Efectivamente, que inauguró un sí, género, sí. exactamente. Entonces, si no lo has leído, sí te puede pasar que dices, no entiendo por qué está diciendo la persona que es Lovecraftiana. Entonces, ¿te estás perdiendo algunas cosas? Sí, puede ser. Bueno, lo lees, lees un par de cuentos de Lovecraft, lo resuelves, y ahí por ahí entiendes y se amplía un poco la lectura, ¿no? Entonces creo que estos dos autores han marcado claramente un antes y un después de lo que estamos entendiendo como la forma en la que se construye el terror en la literatura. Y creo que en el siglo XX, si tenemos que mencionar a alguien, porque
bueno, pues es un autor de bestsellers, pero algo que me interesa mucho, Stephen King. exacto, es que muchos autores contemporáneos no dejan de mencionarlo, es Stephen King, ¿no? Porque con él se acentúa en la idea de el terror social. Ya no es un terror psicológico que aparece porque a mí me está pasando algo, estoy sufriendo algún trauma y ese trauma me está haciendo pasar por situaciones y hay un círculo vicioso entre yo tengo un trauma, a mí me está pasando algo en mi vida personal y eso me está haciendo ver cosas y lo que me está haciendo ver otra vez regresa a mí, ¿no? Porque el terror psicológico es un ida y vuelta y es un círculo vicioso horrendo, ¿no? Pero en el terror social es la sociedad está haciendo cosas que a mí me están afectando directamente, que es lo que vemos en algunos libros de Stephen King, pero como yo no soy lectora de Stephen King, he leído solamente un par, no me voy a atrever, por supuesto, a comentar tantos ni a mencionar tantos, porque yo solamente he leído un par de él. Hay una autora que yo también quiero rescatar mucho, porque al igual que Stephen King, los autores y autoras del terror de ahorita siempre te mencionan o su respeto por King y su respeto por Shirley Jackson, ¿no? Y yo gracias a que he leído a Shirley Jackson, gracias a que he leído sus cuentos sobre todo, he podido entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años cuando salió Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que lo considero una genial novela, pero no es una de las que voy a recomendar hoy, porque creo que es una que se conoce bastante, pero creo que a mí me alimentó mucho la lectura de ese libro, haber leído Siempre hemos vivido en el castillo, porque Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Para mí el terror está en la clase alta, o sea, la clase alta que hace lo que le canta y que nadie hace nada y que como es una clase que siempre puede aislarse, siempre puede buscar separarse del pueblo. Entonces ellos viven su mundo, viven sus miserias, hacen sus atrocidades y nadie les dice nada. Entonces, para que tú puedas gozar el libro de Mariana Enríquez, creo que es como que es genial poder leer Siempre vivió en el castillo porque creo que ella te lo recuerda justamente con la trama principal de su novela. Entonces, otra vez, ¿no? Se sigue esta idea de para gozar el género, a veces se goza mejor si es que tú has podido leer algunos que se consideran los clásicos del terror, ¿no? Y por eso es que para mí Shirley Jackson me permitió hacer bastantes lecturas. De verdad, para mí, si tengo que recomendar Shirley Jackson, recomendaría sus cuentos sin duda, pero en el caso de la novela recomendaría Siempre vivió en el castillo, que me gustó un montón. Creo que en algún momento ya comenté acerca de Frankenstein, pero como es una obra que es súper conocida y de repente muchísimas personas ya la han leído, yo lo que les recomiendo es reencontrarse con Frankenstein y a veces reencontrarse con Frankenstein implica leer una nueva edición. A mí me pasó, por ejemplo, esto con esta edición de la editorial Ariel que fue por el Bicentenario, que es una edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general, porque tiene unos pies de página que te hacen, que te acercan la novela más hacia la ciencia ficción. De hecho, muchas veces los pies de página te dicen, y por esto es que Frankenstein es una novela de ciencia ficción, cuando yo todo el tiempo la había visto como una novela de terror. Y si en algún momento ustedes sienten que Frankenstein no es una novela de terror, por ejemplo, a mí me Es ayudó porque mucho es de ciencia ficción. me hizo, eso me hizo volver otra vez al terror cuando leí en esta edición maravillosa, anotada, de Akal, porque Mm, en esta edición te ponen imágenes de los lugares que aparentemente está transitando la criatura y Frankenstein. Y tú dices, pero si yo de noche, o sea, de noche, con 100 personas y con linternas, yo estoy en ese lugar, o sea, me hago la pis en ese lugar. Es que me quiero morir, o sea, me quiero morir del miedo si que yo estuviera en ese lugar. Imagínense la criatura sola o Frankenstein caminando por ahí solo, ¿no? Entonces, creo que son... Es que el Londres victoriano es un Londres espantoso. Es lo sí. mismo que pasa con Jack el Destripador. Jack el Destripador está ahí también en lo que es terror por un lado, porque es terror realmente, y lo que es novela negra. O sea, ahí está la mezcla de género de todo. Pero es que yo te voy a preguntar, Clau, para mí hay, que no soy especialista en terror ni nada, pero hay
hay una clara separación en lo que es terror, o sea, paranormal, o sea, que es un terror que viene desde toda la vida, o sea, porque fantasmas se crearon, digamos, a lo largo de la humanidad, o el vampiro, o el hombre lobo, o lo que sea. Y después está el terror de lo que es potencialmente puede ser capaz de hacer un ser humano. Ujú, ujú. No, que eso para mí es un terror que ahora está más explotado, más en la época en la que vivimos, y que es un terror, como vos decís, de la pandemia, ¿no? O sea, cosas que nos pueden pasar a todos, cosas que, porque bueno, ver un fantasma por ahí para la cultura japonesa es re normal, pero en la vida general no, o sea, no ves fantasmas por ahí, pero sí te puede pasar que vivas una pandemia y el terror que eso significa, ¿no? O encontrarte con un psicópata y lo que significa el terror de un psicópata, porque yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Fernanda Trías con, ¿Con ay, ¿cómo mugre? se llama? Con No, la otra, la que es una jaula, la llave, Ay, Dios ay, mío, sí, La ¿cómo? azotea. La Fernanda azotea. Trias, Dios mío, ay, Dios mío, esa novela, por favor. Es que sí lo primero es que me llama, primero que es una novela que muy pocas personas han leído que yo conozca. Sí, ujú, Y segundo, que me encanta que o sea, que la pregunta sea si la consideras terror, porque, o sea, la tensión, la jalada de los pelos que yo tenía con esa novela todo el tiempo, espantoso. yo decía, ¿y esto cómo le llamas? O sea, nadie la Ujú. cataloga como una novela de terror, pero si me está angustiando, me está agobiando, me está desesperando, me Me está está dando miedo. me está dando miedo, me está doliendo, porque además te habla bueno, de un tema durísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿y esto qué es entonces? Y las emociones que el lector siente están vinculadas directamente con el miedo, con el terror, ¿no? O sea, yo no creo que la autora lo catalogue como género de terror, pero yo sí Sí, lo yo también. considero como terror. Yo creo que eso Sí. está, lo mismo que decía yo recién con respecto a la ciencia ficción, que como que hay ciertos géneros que se consideran menores, entonces que un escritor no Mm, puede escribir esos géneros porque es mal escritor. Entonces, claro, y esto luchaba, Bradbury mismo decía, en la época de Bradbury, por ejemplo, no existía en las bibliotecas la sección de ciencia ficción, y cuando él se hizo muy famoso, y gracias a su literatura y etcétera, y cómo escribía él, empezó a introducirse a la ciencia ficción en lo que se enseñaba en las escuelas. Entonces empezó a introducirse dentro de la biblioteca de las escuelas la sección ciencia ficción. Y él decía, qué maravilla haber llegado a ver este momento, porque la literatura es literatura, no importa el género en el que esté inserto. Entonces, a ver, Fernanda Trías ahí hizo un libro de terror. Que ella no quiera decirle libro de terror, que no se le quiera decir libro de terror, porque entonces estás como en un género menor y sos un escritor menor. Ya, eso es otro tema. Pero es terror lo que está haciendo. Y es Yo un creo, libro que, por Dios, yo creo que pasa, eh, bueno, este en particular no lo he leído, pero estaba pensando, por ejemplo, en La Vegetariana, que leí hace poco, que oh, me parece un también es terror. libro, vamos, eso mm, es la Sí, etiqueta, pero en gigante. Y, sí, y yo creo que todos, este es el problema de las etiquetas, ¿no? O de querer ponerle solo una etiqueta a un libro mm. y querer ponerlo en una sección de una biblioteca o de una librería exacto. o eso, catalogarlo solamente dentro de una cosa. A mí me parece que de hecho lo bonito es que se mezclan las cosas y puedes hacer terror y ciencia ficción y policíaca todo en uno y puede quedar Mira, bien o Mm. mal. O mira, sea que Ale, ninguna de por las dos ejemplo. cosas Tal justifica cual. que Y un si libro sea vamos bueno o a malo. los ejemplos que pusimos, a ver, Retrato sobre la ceguera y La peste también es terror, porque Ujú, realmente vos ujú. lees esos libros. Ay, Sí, el sí, Retrato de la claro. ceguera, por Dios. Persona que lee ese libro y no se angustia como si fuera no sé qué te está pasando, yo en un momento me acuerdo que lo tuve que dejar, pues no podía. O sea, era la angustia que me agarraba cada vez que lo leía. Y eso es terror, porque te está conectando con algo muy primitivo y el terror es muy amplio, como vos decís, Clau. Ujú. Es muy amplio y lo que a mí me da terror a lo mejor no le da tanto terror a otro y al revés. Yo siempre me voy a acordar de esta anécdota de ver una película con una expareja que es una película que para mí era una tontería que hablaba de abducciones extraterrestres. Y en un momento determinado veo que esta persona estaba pero aterrorizada, aterrorizada a niveles que voy a decir, y yo lo miraba así
Y él me confiesa que el miedo de su infancia era a las abducciones extraterrestres. Cuando vos decís, Claro. escuchame, podrías haber Ujú. tenido miedos más realistas, ¿no? Ahí me planteé qué hacía con esa persona. Bueno, eso es aparte. Pero claro, vos decís y me fui retirando poquito, poquito a poco. Pero ahí vos decís exactamente que es social. O sea, esa persona tenía ese terror extremo, que a lo Ujú. mejor yo no lo tenía de ninguna manera, y a lo mejor a mí me da terror otras cosas que a otra gente no. Entonces el terror es tan, o sea, etiquetar algo, esto es terror y esto es no, es como tan difícil. Sí. Mira, hablando precisamente de esto, y que ya que habéis hablado de Cormac McCarthy antes, ¿No es país para viejos? El personaje de Chikur es terror puro. Mira, no Da lo he leído. miedo. No tampoco. Pues te ponen unas escenas y una situación de tensión y dices, pero oye, ¿desde cuándo esto si esto es otra cosa, cómo es que me está dando este miedo? ¿Qué pasó? Y me viene lo mismo con libros de Bret Easton Ellis, desde American Psycho, Mm. pasando por el último que me he leído suyo de los destrozos, que no te das cuenta y te introduce en un terror psicológico en el que Ah, estás en tensión constantemente y no verás en ningún lado la etiqueta para ese libro Mm, de terror. tal cual. sí. Yo igual, o sea, sí tengo que ponerme en defensa de Fernanda Trías, porque ella escribe también Mugre Rosa, y Mugre Rosa es una distopía. Distopía. Entonces, sí creo que ella Pero sí acuérdate que la explora. distopía es como que como otra Ah, cosa, es verdad, otro verdad. escaloncito, la distopía está como, si Saramago hace distopía, entonces yo también. Bueno, digamos, para terminar esta parte del terror, creo que sí podría compartir algunas recomendaciones. Yo en los últimos años he leído muy pocos ya clásicos de terror, porque normalmente los he leído más bien en mi época de juventud. Y ya en la adultez he estado como un poco más obsesionada con el terror latinoamericano de los últimos años y con novelas gráficas o los mangas, ¿no? Los mangas que es una de las lecturas que más he hecho en los últimos años. Entonces, sí me gustaría hacer algunas recomendaciones primero de literatura latinoamericana. Hay un libro que justo estuvimos conversándolo hace un par de meses, Maggie y yo, que es La masacre de Kruger, Mm, de Luciano Lamberti. Entonces, si alguien en algún momento te pregunta, yo quiero un libro de terror que sea así con tripas, sangre y voladas de cabeza, sí. La masacre de Kruger. Y me quiero asustar horrible, quiero imaginarme que todo está invadido por la sangre Sí. y pedazos de Y es bien gore. personas. Sí, Es sí, bien sí. gore, es bien gore. Sí. A mí me gusta un montón, o sea, porque Sí. efectivamente hay muchos elementos del terror y está bastante bien escrito, ¿no? Que Mm. creo que no, o sea, no solamente me gusta porque es terror, sino que yo cuando lo leí por segunda vez, cuando ya sabía todo lo que iba a pasar en esta novela, dije, bueno, voy a prestarle un poquito más de atención al estilo de Lamberti porque quería entender un poco su estructura, su propuesta, y dije, bueno, o sea, sí creo que hay un muy buen trabajo narrativo. En esta novela se hace el seguimiento de un caso, ¿no? Que es que en esta comunidad, porque creo que no llegaban a ser la cantidad de personas suficientes para llamarse pueblo o algo así, en esta comunidad, en algún momento, ocurre que casi todos los habitantes de esta comunidad mueren o cuando los ves están claramente, han sido asesinados y poco a poco empiezan a descubrir quién los ha asesinado, ¿no? Entonces empiezan, em, no me acuerdo si eran policías, detectives, Es empiezan como claro, es un caso policial, un caso digamos que te presentan un policial. caso policial y a través de Ujú. archivos que pueden ser Sí, ajá. conversaciones o... Diarios, Exacto. entrevistas. Las conversaciones de los policías con ciertas personas. O sea que Sí, también se podría encuadrar en género negro. sí, O sea, yo diría que sí, 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 sí. sí, sí, Porque terrorífico. además utiliza Sí, formatos narrativos que sí, creo, entiendo que son del sí. género, ¿no? Y lo que es muy Entonces, interesante es que mezcla como estos documentos con narración. O sea, no sí, es que es todo a través de documentos, sino que sí, por sí, sí. momentos te mezcla y entonces ahí es cuando vos te vas enterando qué pasó en el pueblo. Y está Y muy al, loco, está bueno y y, buenísimo. y al mismo tiempo igual hay un nivel en el Ujú. que te dejan un poco escondido,
¿no? Lo que hay Ujú, detrás, lo ujú. cual implica que tú puedes darle un montón de vueltas a Sí, qué es lo que realmente ha ocurrido sí. en este lugar. A mí de verdad me Esta encantó. A mí masacre, porque sí, realmente es una esta masacre. El masacre, es título una está bien puesto. masacre, es una masacre. Y obviamente no es que nosotras les estamos malogrando la lectura, porque lean el título, o sea, no, o sea, vas a Acá, encontrar una sí. masacre, no No, hay no es novedad. spoiler, porque así empieza, claro, sí, sí, sí. Sino que el foco está en cómo van poco a poco reconstruyendo lo que ocurre previamente a ese momento, Momento. ¿no? A ese momentazo que es el de la novela. Sí, a mí me pasó que con el libro que es cierto que el terror usa mucho de este tópico de los lugares perdidos en donde pasan horrores, ¿no? O sea, estos lugares que, como la masacre de Texas, o sea, Ah, sí. eh, de lugares así como muy chiquitos en donde pasan cosas que nadie sabe porque el lugar mismo está aislado. A mí me pasó que yo dije, bueno, esto es un tópico como del terror un poco, ¿no? Cuando fui a leer la masacre de Kruger. No había leído nada de Lamberti. Lo que me encantó fue cómo lo hizo, o sea, cómo a través de estas múltiples archivos la coordinación entre lo que los archivos son gente externa que está tratando de entender qué pasó ahí, porque se encuentran con una debacle. O sea, llegan y dicen, pero ¿qué puede haber pasado para que esta gente muriera de esta forma? Entonces es como una reconstrucción externa de los hechos, ¿no? Y al mismo tiempo te va narrando internamente cómo se llegó a eso. Entonces está buenísimo porque la tensión que te genera, eso que dice Claudia, ¿no? Que vas viendo cómo hay pequeños detalles o cosas, o de repente ciudadanos que empiezan a comportarse de forma muy extraña. Y que vos Ujú. decís en qué momento esto es un polvorín que se dispara y termina en este horror que te lo ponen al principio de todo. Entonces, claro, es como muy terrorífico, porque vos sabés que va a llegar a una situación muy crítica todo lo que está sucediendo. Y me encanta cómo lo hizo Lamberti. Y lo hace en un libro muy corto. O sea, en Ujú. un libro muy cortito consigue un efecto impresionante. Bueno, pues yo que leo mucha literatura argentina no puedo, no puedo no recomendar otro libro de una autora que me gusta un montón. A Shevlin se la conoce mucho sobre Mm, todo por sus cuentos fantásticos. A mí ella me encanta, pero hay un libro que a mí me gusta de manera muy especial, que es Distancia de Distancia de Rescate. rescate. A mí esta novela, o sea, yo la he leído varias veces. La terminé de leer y al toque la volví a leer, porque la primera lectura me pareció compleja y yo me daba cuenta de que Shevlin había hecho mucho en esta novela en en muy pocas páginas. Entonces, eh, me encanta porque para mí es terror, pero también tiene estos elementos que yo no puedo decir porque yo no he leído muy poquito de ciencia ficción y lo que estoy empezando a leer es sobre todo latinoamericana, pero sí noto que hay una tendencia en la ciencia ficción latinoamericana de vincularlo justamente con el impacto ambiental, ¿no? De cómo la contaminación ambiental, cómo las grandes corporaciones nos están desgraciando el medio ambiente. Y hay una crítica, ¿no? Hay una crítica social al respecto. Y es justamente lo que ocurre en Distancia de Rescate, porque estamos también en un espacio rural, en una zona rural donde se practica la agricultura. Una mujer llega con su hija a una casa que su esposo ha alquilado y el esposo está por llegar, ¿no? Está por llegar, entonces ella conoce a una vecina que tiene un hijo y este hijo tiene conductas un poco extrañas, ¿no? Digamos que es un niño que de repente tiene algunas conductas, es un poco huraño y eso llama un poco la atención. Y esta vecina le va a contar, a esta mujer, le va a contar una situación que ocurre con su hijo. Y ahí está justamente lo extraordinario, lo paranormal, que es la situación que le ocurre al menor. Pero el título de esta novela, que es Distancia de Rescate, creo que nos habla de un miedo que es mucho más humano y un miedo muy femenino que yo no he experimentado, pero que a través de novelas como esta lo puedo entender. Porque la distancia de rescate es este miedo que una madre tiene de no poder estar al alcance de su hijo, de su hija, para poder salvarlo de la muerte o de cualquier peligro. Entonces, es esta mujer que nos dice que ella siempre tiene que calcular la distancia
que debe tener entre el cuerpo de su hija y su cuerpo para poder disparar, correr y salvarla de cualquier peligro que ella pueda tener. Entonces es como que su universo está establecido de esa manera. Ella no se puede alejar de su hija si es que la distancia que la separa no le va a permitir correr en su ayuda. Y por eso es que esa tensión, una persona que lo lee la siente todo el libro. Todo el libro porque además el libro nos está contando como en un futuro. En verdad el Es libro rarísimo. es un presente, pero ya tú sabes que algo malo ha pasado. Ha pasado Mm, algo malo. Le ha pasado algo malo a esta madre, le ha pasado algo malo a esta hija. Tú lo pero no sabes sabes desde las qué. primeras páginas, pero quieres saber qué cosa es, ¿no? Y en el medio de todo eso, efectivamente hay un misterio que le da sentido a lo que está pasando con el hijo de esta vecina y lo que también está pasando con esta mujer que está vinculado con la naturaleza, que está vinculado con el impacto ambiental. Y a mí eso me pareció extraordinario. De verdad que a mí me gusta mucho ella como cuentista, pero yo creo que su máximo logro para mí como narradora es esta novela, porque en menos de 100 páginas, creo, o en 110 te pone, digamos, te pone muchos elementos narrativos, están entremezclados los géneros, te hace denuncia social, te habla acerca de este miedo de las madres, eh, te habla otra vez de este tópico de campo-ciudad, de cómo no hay lugar seguro en el planeta, todo lugar es inseguro, te rompe este tópico justamente del campo extraordinario. A mí me encantó de verdad esta novela y sí la recomiendo de todas maneras. Y Genial, porque pensando, ay, yo perdón, Schweblin sí, es una autora que llevo persiguiendo desde hace tiempo sin saber qué comprar o qué pillar, así que me viene al pelo que me des esta recomendación, porque ya si no la encuentro, porque no la encontraba, he ido a diferentes librerías, no sé por qué, porque además es una autora que está muy bien Muy distribuida. conocida. Sí, sí. Sí, 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 y por lo menos es literatura Random House, pero ahora ya teniendo esta distancia de rescate, ya la puedo pedir directamente, que es lo A que voy a mí hacer. también me encantó. O sea, además es un libro muy raro. Muy sí. raro, muy raro, muy raro. O sea, no sabes nunca en qué espacio temporal estás leyendo la historia. O sea, y como decir, ¿qué pasa acá? O sea, y el final es extravagantísimo. Sí, como bien Samantha Schweblin, porque ella tiene esos finales abiertos medios Sí, sí, extraños sí. que uno le puede poner mucho de uno a ese final. Sí. A mí me gustó mucho. E igual también Siete Casas Vacías a mí me gusta mucho. Y no todo el mundo A mí opina también. lo mismo, pero a mí me encantó Siete Casas Vacías. Tiene unos cuentos que va a decir, Dios mío. O sea, fuertísimos, increíbles, muy bien logrados, no sé. Incluso me gustó más que el otro que es más conocido, que es el que tiene el perro con Pájaros el en, corazón, pájaros Pájaros en en la la boca. boca. Sí, a mí Me también me gustó gusta más Siete más Casas Siete Vacías. Casas Sí, Vacías. sí, La sí, siento sí. más madura, o sea, la siento más Sí, madura como escritora. El sí. libro creo que tiene este cuento que es La respiración cavernaria. No, ese me Sí, parece un por Dios. cuentazo, por Es favor. impresionante. Es Y el primero, extraordinario. el de la mina que va viendo casas, que esa es una cosa Ay, rarísima que va con la sí, hija que es también. muy extraño ese. Y el del viejo, el que son como una pareja de ancianos que tienen un vecino que, ay, ese es buenísimo. Es que realmente son muy buenos esos Sí, libros, César. a, Ese mí libro es a- bueno, César. a mí me gusta mucho este que solito, como cuento, ha ganado premios internacionales, Mm. que es Un hombre sin suerte. Por ejemplo, otra vez, Ah, sí, 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 el sí, terror sí, sí, social, el sí, terror sí, 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 social de los padres, además, o sea, porque sí, otra vez, yo no soy mamá sí. y sospecho que los padres, cuando leen ese cuento, se quieren morir. No, es ¿No? terrible, Porque es sí, sí, un sí. miedo, sí. A mí, Ujú. yo la recomiendo un montón, de hecho, Clau, a ¿y vos Shirley. leíste Kentucky's? ¿La leíste ese? Sí, ¿No te pero gustó? no me Que todo el mundo me dice que no. gustó. Sí, Me sí, da que no, pena no porque yo le... la amo a Shirley, pero esa Ahora, a novela mí no me da sé pena qué porque es ciencia ficción y me encantaría pasó. poder leerlo. Sí, no. Pero arranca Mucha súper, gente ¿ah? dice que no. Arranca súper bien. Tú estás en la primera Sí. mitad de la novela. Estás en la Es primera que es mitad de la largo, a mí me novela parece que eso es el tema. Es más largo de lo que ella escribe. y te encanta, porque es Sí, perturbador, sí. Es bien turbina Ujú, ella en general ujú, para ujú, imaginar ujú. sus historias. Sí. La primera mitad yo estaba arriba con ella, Y después pero fue como, ¡pi! fue cayendo. Sí, creo que no Oh, supo qué cómo cerrar pena. algunas historias, porque son varias Mm, historias que se van entremezclando. mm. Bueno.
Bien, me saber Y tu opinión. no, no, sí, o sea, yo también igual que tú, Distancia de Rescate y Siete Casas Vacías, Siete para casas mis vacías. recomendaciones de Shelley. Ujú. Y en el caso tengo también así rápidamente un manga y un cómic yo creo, o sea, de terror. Si yo tuviera que recomendar un manga, además, no estoy mencionando a Junji Ito porque es muy conocido, pero hay un mangaka que es Hideshi Hino, que tiene un manga que se llama Panorama Infernal. O sea, si tú nunca has comenzado, si tú nunca has leído mangas de terror y quieres leer uno que otra vez es como que traspasa la ficción y te escarapela porque es muy real. Para empezar es porque hay tintes autobiográficos en este manga. El manga te está contando, o sea, digamos, el narrador te está contando su vida familiar, entonces te presenta un poco a su familia, a su esposa, a su hijo, sus hijos, y todo es como muy rarito y te encanta porque entras a este universo de estos justamente personajes monstruosos, ¿no? Que es lo típico de muchos mangas de terror, que no es que hay terror, terror, ¿no? Sino que tiene cierto elemento de comicidad incluso, ¿no? Y todo bien. Pero luego este hombre te empieza a contar algunos eventos de su pasado familiar y te das cuenta de que su pasado familiar es espantoso. Está lleno de violencia, está lleno de relaciones súper agresivas y tú no lo puedes creer. Entonces es un mundo que ya está acabándose, porque por algo se llama panorama infernal, ¿no? Entonces él está contándote desde el fin, medio del fin del mundo o algo así, y tú no entiendes muy bien qué tiene que ver su familia con el momento en el que él se encuentra. Y empieza todo a volverse súper turbio porque las historias familiares se empiezan a volver cada vez más reales o más cercanas en todo caso a él como personaje. Y llegan momentos en los que incluso el mangaka hace ilustraciones en las que este personaje te mira a ti y te habla a ti como lector. Y eso me pareció Ah, horrible. A mí me pareció horrible. A mí me escarapeló el cuerpo de una manera tremenda. Y lo bonito es que, bueno, bonito entre comillas, es que le han incluido un texto justamente que escribe él, ¿no? Como un epílogo. Es un epílogo y él te cuenta un poco acerca de su historia familiar. Y ya todo cobra sentido en el manga. Sí, yo de verdad, es horrible el manga, pero está muy bien escrito, muy bien armado, muy bien hecho. Y hay un cómic del que yo he escuchado muy poco, o sea, solamente he leído comentarios en inglés, además, en Goodreads, pero yo de verdad lo recomendaría porque, otra vez, apuesta por lo monstruoso, te falta el aire, en un momento de verdad, me parecía súper incorrecto el cómic, porque dije, no puedo creer cómo alguien ha hecho un cómic este, con este tema, de esta manera, es altamente perturbador, que es Pantera de Evans. Además, es un engaño tremendo, porque ay, cuando tú sí, porque es empiezas precioso. no, es que las ilustraciones son bellísimas, las ilustraciones son bellísimas, ¿no? Y además es súper tramposo porque si tú abres si Parece tú para abres niños, ¿no? esta, Como sí, algo. yo diría que es una novela gráfica, no diría que es cómic, es una novela gráfica. Si tú lo abres, cualquier persona que nunca ha escuchado sobre este libro, ve Pantera, lo abre, ve Sí, sí, para colores, ve chicos. animales, y lo peor que puedes hacer es comprárselo a un niño. O sea, No, no, ni un niño, traumatizando, pendejo. ni un adolescente, esto lo tiene que leer un adulto, porque si no le malogras la infancia a La cualquier vida. persona. Y no Que todos eso los se... adultos estamos capacitados, tengo que No, No, decirte. yo tampoco. creo que Yo no. Porque es bien traumático el libro, pero a mí me pareció extraordinario. O sea, una vez que pasé el trauma dije, qué bárbaro. O sea, qué bien escrito, qué bien tramado, porque o sea, está tramado ese libro, ¿no? O sea, es como que yo siento que es como caíste, o sea, llegaste hasta esta parte y no pensaste que esto iba a ser así. Sí. Esta novela gráfica yo la he leído ya hace varios años, de hecho no me acuerdo exactamente por qué, me parece que es porque la mamá fallece. Entonces esta historia se trata de una niña que vive con su papá y creo que justo por esa razón ella está muy triste. Y
Para consolarla aparece en su cuarto una pantera que es un ser fantástico. Y al principio se llevan súper bien, la consuela muy bonito y todo parece que va a ser efectivamente una historia fantástica para niños, hasta que en algún momento la pantera le dice, oye, ¿te gustaría de repente conocer mi mundo, conocer a mis amistades, a los seres que viven conmigo? Y ahí es donde empieza todo a ponerse turbio. Lo voy a cerrar ahí. Pero sí, Qué bueno. en la primera parte, sí parece que todo va a ser un cuentito para niños y después deja de ser. Esas son las recomendaciones que quería compartirles. Y nada, espero que se animen a buscar alguno de estos libros. Bueno, y quedo yo que mi género favorito es, bueno, uno de ellos, es la novela de iniciación o a veces se conoce con el nombre alemán, que tengo que mirar mi chuleta porque yo alemán no, que es el Bildungsroman, que, bueno, literalmente quiere decir novela de aprendizaje o novela de formación. Y no voy a entrar en teoría, primero porque no controlo la teoría y segundo porque creo que no es lo interesante. Solo decir que sí, efectivamente, como género empezó en el romanticismo alemán, o eso es lo que dicen los teóricos, y luego durante el siglo XX se ha ido potenciando y escribiendo cada vez más. Se trata, yo creo que, bueno, en este caso casi todo el mundo sabe de lo que se trata, pero bueno, breve introducción. Normalmente es un viaje de autoaprendizaje de alguien niño o muy joven hacia la madurez. Eh, es un viaje, como digo, de autoaprendizaje desde una inocencia o desde un desconocimiento de cómo funciona el mundo de los adultos y normalmente, aunque no siempre, hay un hecho traumático al inicio que el personaje pues, debe enfrentarse a este hecho que puede ser más o menos traumático dependiendo de la novela, pero para el propio protagonista es muy traumático y a partir de ahí tiene que como autodefinirse, ¿no? Cuando somos niños y somos dependientes de todos los que nos rodean, de los que nos cuidan, de los que nos enseñan, y de repente ocurre algo que nos hace enfrentarnos solos ante el mundo, ante la sociedad, ante, bueno, el mundo de los adultos, que me gusta llamarlo a mí, que no necesariamente depende de la edad, esto puede ser a muchas edades diferentes, porque depende de lo que te pase en la vida, pues puede ser antes o después. Y una de las cosas que más me gusta de este género es que es muy introspectivo, porque realmente el gran peso de la historia es el viaje interior, ¿no? Más que lo que pasa externamente, que por supuesto también es importante. Eh, es toda la transformación y toda quizá la desilusión que vive el protagonista, que veía el mundo de una manera y a lo largo de este viaje pues lo transforman y al final lo ve de otra manera. Cuando leía sobre las definiciones de esto, hay una parte, bueno, que me resultó curiosa que es verdad que habla de este viaje, pero al final dice que el final es como de autoaceptación, ¿no? Y también de que la sociedad te acepta. Y yo creo que no siempre es así, pero bueno, digo en la vida, ni en la vida ni en, ni en las novelas. Eh, otra de las cosas que cuando preparaba esto me llamó la atención, y esto no es científico ni estadístico, pero creo que la gran mayoría de los escritores en algún momento escriben una novela de aprendizaje. Es como si fuese una necesidad poder contar esa fase tan importante y yo creo que en gran parte tan traumática, porque, bueno, la vida es lo que es. Y bueno, hay muchísimos ejemplos de esto, empezando si queréis por Jane Eyre, por nombrar, o David Copperfield, por nombrar a los clásicos ingleses.
tengo aquí una chuleta, pero pasando al siglo XX, por ejemplo, El árbol de la ciencia de Pío Baroja o Nada de Carmen Laforet, La ciudad y los perros, lo siento, Clau, de Vargas Llosa. No, está todo bien. Yo, o No, a sea, ella le encanta Vargas Llosa, lo ama. ¿Mm? sí, o sea, a mí me gusta su Sí, literatura. Su sí, 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 literatura. obvio, Su obvio, obvio. literatura, A Vargas Llosa, escritor. por allá. A mí La Claro, ciudad y los claro. perros, La ciudad y los perros me gustó. Además es una Yo no lo he novela que él leído. escribe con 23 años, o sea que es un Vargas Llosa Esa no la he diferente leído. al... Claro, era un Vargas Llosa en ciernes. Sí. Todo lo que es previo a los 2000 está espectacular. Está bien. Sí. Yo creo que una de las más conocidas también, El guardián entre el centeno, que esa sale Mm. en todas las listas No, sí. inevitablemente. Que a mí no me gustó, ¿sabes que yo El Guardián del Centeno? Uno de esos libros que decís No lo he leído porque escucho a gente con comentarios muy tan diferentes. disímiles, claro, tal Sí, cual, no sé, tal cual. no, me da como... Sí. Y eso Yo que me lo, Yo creo que encantan yo lo las novelas leí, de iniciación, me sí. Yo encantan. sí creo que El Guardián del Centeno fue una de estas novelas que fue tan rompedora en su momento que por eso se ha quedado y que cuando la has leído más Mm. adelante, depende de que la edad Sí, que yo lo leí tuvieras. grande. Claro, Sí, yo es que sí. cuando la leí tenía 20 años o 21 y me gustó. Y luego novelas de este estilo, más adelante, cuando ya me he hecho más mayor, las he leído y he dicho, uff, y Mm, creo que si Sí, leyese ahora El Guardián del es Centeno, verdad. quizá no tendría el impacto que tiene ahora. Pero también creo que Sí. hay que verla en su contexto, porque son años 50, fue una novela importante también para el rollo beatnik, el rollo de romper los valores anteriores y tal. Bueno, no me meto en esto, pero que bueno, Claro. que entiendo que no te interesase, vamos. Sí, 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 justo sí. a propósito de esto, una de las cosas que me daba cuenta según leía sobre las novelas en el listado este gigante que hay en la Wikipedia, es que primero este género a veces parece que solo está dirigido a adolescentes o a personas que están No, tal cual. transitando, ¿no? este cambio y yo creo que es un error porque No, pues lo que no. hablamos la otra vez es que hay novelas de adolescentes que sí que tratan este tema porque al final la adolescencia es una etapa en la Es que eso. Sí. ocurre De esto, transformaciones. eso es. Y luego hay otras novelas, de hecho muchos escritores los escriben al final de su vida. Este Mm, tipo de mm. historias, un poco reflexionando desde la mucha distancia de haber vivido mucha vida y después reflexionar sobre ese periodo. O sea que ahí Mm. también podría ser como dos categorías, ¿no? Una como quizá la de Vargas Llosa, que él la escribió cuando tenía 23 años, claramente muchas de ellas son inspiradas en la propia experiencia, porque tampoco esto es una cosa muy personal, así que no puede ser de otra manera. Y otra cosa que me gusta mucho es que en muchas ocasiones te puedes ver muy identificado y en otras ocasiones puedes conocer No, experiencias que están claro. absolutamente alejadas de tu vida y de tu experiencia. Y ese extremo me gusta mucho, de que algunas sí que puedes verte identificado, otras no. Em, y otra cosa que también me gusta mucho es que muchas veces el escenario elegido es el verano. Ah, es Literalmente, cierto. pero Es porque también es la época vital, simbólicamente. claro. Exacto, es muy metafórico. Es como el último verano, ¿no? En el bello verano, Tal por cual. ejemplo, de Bueno, Pavese. eso te iba a decir. O el de Bradbury, que se daba justamente, el vino del estío, que es el Exacto, primero, y el último, el verano del adiós, sí, sí. que es cuando él Eh, ya pasa a otra etapa. exacto. Entonces el verano representa como Mm, esa mm, libertad y ese, ¿no? Ese estado de no tener responsabilidades, de estar de vacaciones, de estar tal cual. libre del mundo real, ¿no? Y luego cuando se acaba el verano, pues bueno, Ya casi se terminó toda esa etapa. se terminó. Bueno, está otra muy, muy famosa es Buenos días, tristeza, de la francesa Sí, Françoise sí, Sagan, que también es un verano, sí. también es En una... una isla, ¿no? Ese, no, yo creo que es en el sur de Francia, es en una casa de verano. Ah, pero era mar, ¿había mar, pues? ¿Hay mar? Sí, 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 es en el... Ah, Sí, sí. Lo sí, sí, leí, lo sí, leí hace un montón, es ya en el me sur acuerdo de muy Francia. poco. Una, Sí, una pregunta, ¿habéis leído El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes? ¿Se sí, claro, sí. consideraría, se consideraría una novela de Sí, formación? Sí, sí, y sí, también es sí. un Es verano. que, claro, Y es por un eso, es que verano. justo estabas diciendo esto y digo, he atado cabos, Sí, sí. vamos. Sí, 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 tal cual. Bueno, para mí uno de los ejemplos más maravillosos de este tipo de novelas es Crónica de la ciudad de piedra, de Cadaré, ese que no lo he leído. justamente es una maravilla ese libro, pero es que es una maravilla, pero además es un momento, una novela de iniciación es él, es autobiográfico.
en él durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, era adolescente, preadolescente o 12, 13 años, justo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en Albania. Y es Sí, bellísimo ese libro. sí. Yo creo que la gran mayoría son muy autobiográficos, o sea, muy Sí, intensamente autobiográficos y eso, y muy introspectivos. Y lo del verano sí que me llamó la atención, es una cosa que ya me había dado es cuenta hace cierto, es tiempo, cierto. que el verano es un escenario, bueno, pues propicio y simbólico también. Como la Así que primavera y el amor. sí, como la primavera y el amor, sí, sí. Yo había traído varias novelas que, a ver, no me he leído todas las novelas de iniciación que existen, porque aunque me gustaría, no me da la vida. Aclaración importante Aclaración importante. en estos No, no pidas episodios. más, Pero no pidas más traía de nosotros. algunas quizá menos conocidas de las que ya hemos nombrado, que esas, bueno, se me olvidaba Demian, que yo creo que también Demian Oh, sale en todas también. las listas de Sí, todos sí, los, sí. Sí. de todos los imprescindibles. Y la primera de ellas es de un francés que se llama El diablo en el cuerpo. Se llama, bueno, mi francés, lo siento, Raymond Radiguet. Seguro que esto no es así, pero Raymond seguro que sí. Eh, Raimundo. es un escritor de la primera, digamos, de entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, de muy principios del siglo XX, que murió muy joven, de hecho murió en la guerra. Murió con 23, 4 años y escribió solamente 2 novelas. Y creo que en Francia es muy conocido y es muy leído también. Y este libro, tanto por el momento que está, este lo he leído varias veces además, tanto por el momento que ha sido escrito como por la temática que trata, que aparentemente es una historia de amor, pero es una historia de amor muy turbia y muy fea. Y además es una crítica a la guerra y a, digamos, el despropósito de la guerra. Y es un chico muy joven que justo cumple años en un momento en que le hace librarse de ir al frente, cuando arranca la Primera Guerra Mundial y todos sus amigos y todos sus conocidos tienen que ir y él se queda en su casa, paseando por el parque y viviendo la gran vida mientras todos sus contemporáneos están en la guerra. Y se enamora de una chica que está casada con un soldado. Y hasta ahí voy a decir. Ujú. Ah. Y creo que es más crítica social que historia de amor. Lo digo por Maggie porque sé que las historias de amor no le gustan mucho. Para que no la No, desanimes. pero para un bello verano, también si uno lo resume, podría decir, ay, es una historia de amor y no, o sea, es mucho más que eso. Por eso, este le pasa un poco igual, que está Ujú, disfrazado de ujú, historia de amor, pero ujú, es mucho más que eso. Y otro que es más o menos de la misma época es de Irene Nemirovsky, mm, que es escritora de origen ucraniano que escribe en francés, que también es muy conocida por la suite francesa, que es como su novela más... Bueno, este se llama El vino de la soledad y es justo una novela muy autobiográfica que transcurre desde que la protagonista es una niña, tiene que huir de... Ellos son una familia muy rica de Kiev, tienen que huir, primero huyen a Finlandia, después llegan a París y bueno, es su etapa de madurez. Me encanta cómo escribe Irene Nemirovsky y si habéis leído El baile, que es un relato muy cortito, lo amo. pues esta es la novela. Si te gustó El Listo, baile, ya, me esta es meto la así. novela, versión novela, que escribe tiempo después y luego tengo 3 del siglo, bueno, iba a decir del siglo XXI, este es de finales del XX. Es de Edna Mm, O'Brien, que es de una escritora irlandesa, se llama Un lugar ujú, pagano, y este está escrito de una manera muy flujo de conciencia, pero también muy
caos en cuanto al tiempo, no hay una línea temporal, pues ella recuerda cosas y además una de las particularidades que tiene es que toda la novela está escrita en segunda persona, hablando alguna vez del punto de Narradores. vista y del narrador. Y es ella de adulta como contándose a sí misma, ¿no? Intentando como procesar todas las cosas que le ocurrieron en su infancia y su adolescencia. Y esta me gustó mucho también. Luego tengo a Katia, dos... Dime. perdón, te pregunto un segundito. Em, el tema de la iniciación, digamos, ¿tiene que ser en las definiciones que dan en una edad específica o puede ser durante todo el transcurso desde la infancia hasta la adolescencia? Yo he visto que hay de todo. Hay algunos que son de la infancia a una, digamos, posadolescencia, no a una primera juventud, y hay Ujú. algunas que son de infancia, adolescencia, incluso madurez. Madurez, porque es como que la primera vez que te pasa algo sería como una cosa así, o sea, Sí, la sí. primera vez que... Ajá. Ujú. Incluso hay algunas, por ejemplo, esta que iba a recomendar, que es del noruego Per Peterson, que se llama Salir a Como robar robar caballo. caballos. Sí, lo he escuchado. Em, Sí. Esta empieza él de muy mayor, decide retirarse a una cabaña al bosque y va cambiando el punto de vista entre su vida actual, digamos, en la que ya ha decidido como cerrar, dar por cerrado su trayectoria vital y recuerda como este verano que pasó con su padre en el que, bueno, salían a robar caballos con un amigo que era del pueblo y entonces va conmutando la línea temporal y en realidad es una gran reflexión sobre los momentos vitales en general. O sea, y yo esto sí que la Claro. consideraría, porque es verdad que gran parte del peso es en este verano en el que, bueno, pues pasan cosas. Y ya última, y esta es, me doy cuenta que he traído muchos nórdicos, esta es de un islandés, Entre el cielo y tierra, y esta es muy breve, pero muy poética. Y esta, por ejemplo, es es un niño en realidad el protagonista que le ocurre algo eh, y tiene como que rehacerse y redescubrirse y al final de la novela no deja de ser niño en cuanto a la edad, pero sí que está como transformado. Por eso que yo creo que hay de todo. Claro, sin importa la edad, No digamos. Porque importa. generalmente cuando uno dice de novela de iniciación, como que la gente piensa en la adolescencia, ¿no? O sea, como en esa Sí, etapa pues vital. Ujú. yo creo que no necesariamente. Hay también pues lo estricto que quieras ser con las definiciones. Yo que no soy nada Ujú. Ah, estricta. Y la otra cosa que pasa que como esto es una etiqueta temática, pues puede Ujú. ser ciencia ficción en la que ocurra esto. Por ejemplo, Claro. estaba tal cual. pensando Sí, en... Ujú. Sí, Hay muchas, porque es sí, una sí. temática que estaba pensando en Isiguro, en Nunca me abandones, por ejemplo, es una novela de iniciación. Estaba pensando también en esa, sí, En, sí. otra que no he leído, pero sé que es Los Juegos de Ender. Sí, claro que es de iniciación. Oh, Sí, sí que lo es, sí. o sea, si querés transformar un personaje, el juego de Ender es Sí. impresionante. Sí, y Sí. también las hay, Sí. entiendo que de terror. Yo es que terror Mm. no, poco, Sí, yo pero estaba pensando en El Árbol, por ejemplo, de Héctor Bayaco, que es un escritor argentino. Es una novela de iniciación, pero en la primera infancia. Tiene 6 años el protagonista. Pero claro, lo que le pasa a lo largo de ese libro le hace cambiar la perspectiva de sí. vida. O por ejemplo la del Ahí. brasileño, esta que a ti no te gusta Ah, nada. la que no me gusta. Mi Tercera. planta Planta de de naranja naranja Mi lima. lima. planta de naranja lima es el protagonista, no deja de ser niño al final. Lo que pasa Ujú. es que, bueno, Claro. Claro, Yo le estaba pasan muchas pensando cosas. ahora en cuanto a terror, el relato de Stephen King del Cuerpo, que lo hicieron película en Cuenta conmigo, Stand by Me, que es un grupo de Bueno, chavales sí. de 12 13 años que se Ah, van a ver, se enteran de que un vecino de su edad le ha atropellado el tren y cogen y mienten a sus padres para irse por las vías del tren a encontrar el cuerpo y convertirse en los héroes que han encontrado al esto. Y todo A eso ver, les sirve para crecer. sí, mm. Carrie. Carrie, sí, sí. Bueno, es iniciación y terminación, porque tal y Terrible, como claro, acaba... sí, sí. Iniciación, terminación. La transformó en serio ahí. Sí, sí. Pero justo ahora que comentan,
que vemos como un inicio o, digamos, un cambio y un fin también. O sea, pensaba, por ejemplo, en La Sirenita, ¿no? En Sí, cómo claro. la Sirenita está teniendo un Pobre. cambio, se enamora, su primer En la amor, versión y original, que es bueno, terrible. no, la de Claro, o sea, no, no la Andersen, de Disney, claro. claro, no, por La de favor, Andersen. tenemos que Claro, leer que la es de Andersen terrible. para que nos traumemos un poco, ¿no? Todos, exactamente, Todos. traumémonos juntos. Y bueno, también estaba pensando en la de Mariana Enríquez, que yo no la he leído, pero sé más o menos que es un adolescente que va con su padre. ¿No sería Sí, una es novela de cierto. Sí, iniciación? nuestra parte de Sí, noche, sí, sí, sí. sí, Nuestra tiene una Nuestra parte parte de parte de que noche noche. sí, para mí también. Sí, porque además la relación padre-hijo sí. está bastante, bastante trabajada en gran parte de la novela y en la última parte, pues, sí, uno podría decir que es un menor que está entendiendo cosas. Está Exacto. entendiendo cosas. Sí, 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 sí. sin destripar nada, o sea, que muy bien dicho. Es que yo creo sí. que es un tipo de género, digamos, podríamos decirle género, eh, como yo diría que es un género que es transversal. O Mm. sea, Ajá, casi que tenemos sí, en de todo tipo y color de géneros va a haber alguna cosa que tenga que ver sí. con iniciación, porque que es tan vital en la vida de las personas, esto que nos pasa, de las transformaciones que pasamos a lo largo de la vida, que en todo está y que además nos sentimos identificados todos. O sea, yo creo que a nadie no le gusta este tipo de novelas, o sea, porque en algún punto te vas a sentir identificado en algo. Bueno, y ahora pasamos a la sección que es yo creo que una de nuestras favoritas, que es leer vuestras preguntas y comentarios, e ir contestando y comentando, así una interacción más cercana. Yo creo que, Maggie, empiezas tú. Bien. Bueno, también es de nuestras favoritas, ¿eh? O sea, porque nos divertimos mucho con los Sí, sí, comentarios sí. que nos dejan. Bien, el primero es de Jardín de Letras, que es Alicia Besotes, que dice, me gustaría que cada uno de vosotros digáis un autor que leísteis con muchas expectativas y que no volveréis a él jamás de la decepción que os causó. Bueno, vamos a, Yo tengo alguno, podría yo tengo agarrar alguno. una lista, claro, pero voy a hablar de la ciencia ficción, justamente porque como hablé de ciencia ficción, bueno, pues voy a decir ciencia ficción, porque ¿por qué no volver a machacar a Andy Weir? Porque yo quiero machacar a Andy Weir, todos los Se lo merece, programas, porque se se lo lo merece. merece. Uy, iba con unas altas expectativas porque además había escuchado tantas buenas cosas y es espectacular y que yo nunca había leído nada de él. Y había visto El Marciano, que era una película que me había gustado mucho, y dije, va, me va a encantar. Y fue una porquería inmunda. Y nunca más en mi vida voy a leer Andy Weir, sobre todo nunca más voy a estar un centavo, porque ese libro lo pagué para que vaya a este señor, o a la editorial de este señor. No. Bueno, yo también voy a recoger el guante ahora porque también voy a hablar de un autor de género negro, que es la sección en la que yo he hablado, y además le he dado muchísimas oportunidades y no puedo con él. Y es John Esbo. No sé si os sonará, pero es un autor noruego, si no me equivoco, Ah, que está sí. dentro de esa ola de género Sí. nórdico, género negro nórdico, y que lo ha petado mucho con un detective que se llama Harry Hole y que tiene todos los clichés llevados al máximo que para mí los clichés en un principio no tienen por qué estar mal si los utilizas como escalón para contarte una cosa nueva. Pero si lo utilizas para regordearte en ello y ya no tener que trabajar al personaje, me molestan. Y eso es lo que me molesta con Harry Cole. De hecho, yo le he dado muchas oportunidades a este autor. Me he leído dos libros enteros y he abandonado otro. O sea, tres títulos diferentes. Así que ya sé que además es un autor que es muy querido, entre comillas. Así que si me queréis, o sea, si el público que está viendo esto, los suscriptores me quieren matar, que me maten, pero le he dado muchas oportunidades. Claro, ¿quieres tú despotricar de alguien? Sí, Ya sí, o sea, digamos, los libros que no me gustaron tanto los he leído ya hace muchos años y como no he vuelto a leer a los autores, estaba tratando aquí de buscar. Hace varios años, cuando yo más o menos recién empecé a conocer el mundo de BookTube, había una autora que es Rainbow Rowell, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, Ah, sí. que es de romance, que entiendo que tiene sobre todo libros como como romances juveniles, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustan mucho las películas de romances juveniles. O sea, soy una consumidora pero extrema de todas las películas que son de romances juveniles, porque además yo me he consumido las de los 80, las de los 90, las de los 2000, o sea, siempre lo voy a consumir hasta que tenga
80 creo. Entonces en un momento dije, bueno, le están comentando un montón, me dio mucha curiosidad. Y estoy justamente buscando, hay una novela que comentaban un montón de ella, y yo por alguna razón creo que llegué un poco tarde a esa novela, que es de una pareja de chicos, que sale el nombre de dos personas, que no, ahorita no me acuerdo. Entonces yo llegué tarde. Espérate. Fred y... Ay, no me acuerdo. Ahorita lo sí, ahí estoy, sí, perdónenme un sí, momentito, que estoy. tiene, el libro tiene como una especie de hilo que los conecta, que hace como un circulito, ¿puede ser? Alfred y... Ay, Sí, no, me no, acuerdo, sí, sí, sí. Es Eleanor and Eleanor Park. y algo. Sí, sí, eso. Entonces, yo Sí. quería leer ese libro, porque ese libro me lo había recomendado un par de personas. Pero parece que llegué recontratada. Entonces, cuando yo empecé a buscarlo acá en Lima, como que no lo encontré en un par de librerías. Como yo soy ansiosa, me aburrió y vi que había sacado un nuevo libro que era Fangirl. Entonces yo Muy malo. empecé con esa novela. Y yo en un momento cuando lo leía, claro, es que Es entiendo que muy no malo. es para mí, entiendo que no es para mí No, porque de repente era la primera vez que yo estaba leyendo este tipo de novela. Quería también leer una novela juvenil porque, repito, es un tema, es una temática, la amorosa, juvenil, que a mí me encanta en las películas y no pude, o sea, lo terminé, por supuesto, pero lo terminé mirando el techo, o sea, fue como, que, o sea, yo trataba lo como, no, abandoné en la hoja 10 creo, más o menos. Es que no es que no es ¿qué para vos, es pasó? que es muy malo. ¿Qué pasó Es muy acá? malo. Porque además, ya no recuerdo bien porque eso sí hace más de 5 años, creo yo, que además se entrecortaba Sí. con un fanfiction Sí, que estaba escribiendo la protagonista o algo así. Y yo igual de malo. dije, entonces, por culpa de esa novela, nunca quise leer Eleanor Grant Park, que yo presiento que es una novela que me gustaría, pero inauguré No, mal con la yo autora. intenté también con Entonces, esa. así, Es tampoco. muy Ah, mala ya, la no, autora, entonces o sea, te no me hizo siento un mal. favor el libro. Te hizo un favor el libro, no te hizo algo malo. De Sí, hecho, es muy malo. esto que comentas de las películas, el otro día lo hablábamos justo con Maggie, que hay algunas cosas que toleramos en las películas, que no nos Sí, importa sí, ver sí. películas Sí, malas y series malas, Sí, sí, en sí, los sí, tal pero no libros cual. libros. es imposible. Es Sí, cierto. sí, 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 sí. sí. Que hablábamos de gente normal, que a ninguna de las dos nos gustó. Ay, pues me lo he El... leído hace poquísimo. ¿Y Ay, a ¿Qué nosotros te no nos tal? gustó, gustó? pero la serie No sí. voy, no voy a hablar de él porque me lo guardo. Ay, Esa risa, ¿no? Como, tiene dos canales, claro. Entonces ¿Sabes? acá, ¿viste? No. No, no, sí, a ver, os voy a decir que me costó mucho aguantar según qué cosas. Sí, es un libro Ah, Y muy era malo. como, pero a ver, me estáis... Pero bueno, no he visto Es la para otra serie, tengo... etapa de la vida ese libro. No Sí, tenemos, no tenemos ya edad para leer ese libro en este sí, creo momento. que sí. Creo que sí, pero Sí. sin embargo me han dicho que la serie está muy bien. Sí, ah, eso es lo que vaya. hablamos con Katia. La serie Sí. la vimos y nos pareció bien. No Ah, somos Quiero decir, es fans, una no serie somos fans. normal, que es Está entretenida, bien, pero está, exactamente. Está bueno, bien. sin más. Bien. claro que no. O sea, le Es bancamos cosas a la consumible. serie que al libro no. Claro, Ya. sí, sí. Oye, contadnos si os pasa eso también, si toleráis cosas en las películas y en las series que en los libros os parecen intolerables. Sí, Parece tal cual. interesante. Yo termino también con una opinión muy, muy impopular. Lo siento, podéis ponerme calaveritas o lo que queráis. Y mi escritora que leí, además leí una novela de iniciación de ella, que es Elena Ferrante, que es la Ah, escritora de los últimos tiempos. Una de sus sí. últimas novelas que se llama La vida mentirosa de los adultos, que es Sí, justo de un adolescente, me no. pareció vacía e insulsa y aburrida, Mm. lo siento. Pues yo te lo agradezco porque aunque no lo he Sí, yo leído, no quiero leer a solo Elena he Ferrante. oído cosas buenas de ella y ya estaba empezando a sospechar. O sea Sí, yo no que, quiero, no quiero. Directamente. No es mi estilo y yo es que no, no. Sí, sí, sí. Tengo la misma sensación de que si yo leo a Elena Ferrante no me va a gustar en lo absoluto. O sea, no, entonces no quiero hacer No la lo he prueba. leído tampoco. No, no, oye, no yo lo he no sé si me leído. gustará o no, pero quiero decir, no puede ser que haya tanta unanimidad en un Sí, autor eso es y eso sospechoso, ya, sí. exacto, me levanta la suspicacia y es malo Ujú. eso, porque cuando te acercas a un autor con suspicacia, miras No, ya ya, está. uy, esto no, y eres mucho más picky, mucho más exigente. Claro, yo cuando Entonces, la leí es justo lo que decía la pregunta. Yo tenía unas expectativas altísimas
Claro. Porque además era un género que me apetecía y una escritora que, bueno, vamos, iba con unas expectativas, nada, fatal. Bueno, vamos con la siguiente de vuestras dudas, que es la de Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Que nos dice, están surgiendo nuevos términos para denominar géneros. ¿Se crean géneros, se crean subgéneros o los consideráis simplemente modas? Cozy Crime, Creepy Doll, Silk Punk, esta no lo conocía, ¿ves? Yo Steampunk, tampoco. son ejemplos de lo que me voy encontrando. Es una pregunta interesante, pero bueno, yo lo que pienso directamente es que no se establece, que primero nacen una especie de modas y que cuando eso cala y se absorbe y tiene sobre todo mucho éxito es cuando lo puedes convertir en género. Pero hay muchas novelas que igual se consideran como iniciadoras de un género que no tenían esa intención Mm. y que de repente ya les sigue, Cierto. abren camino y entonces sí, pero otras que igual ponen cuatro cositas que es una moda, bueno, es mi opinión, ¿eh? Quiero decir que parece que aquí estoy dando cátedra, pero lo que estoy diciendo, o sea, es desde mi punto de vista, que luego si no crece se queda solo en eso, en una moda. Sí, igual también viste que es como que cada vez se trata de, o Mezclar sea, más como cosas, y resumir cada vez más en algo ya. una historia o lo que sea, porque finalmente vos podrías decir ciencia ficción y ya estás englobando todo. ¿Qué será el silk punk? ¿Tiene algo que ver No lo con la sé, seda? claro, sí. ¿Verdad? Me Es un parece que mundo no, no sé por apocalíptico qué de me parece seda. que no. Eso lo Entonces, Mira, claro, es como que investigaremos. da, claro, de la investigar. Mi verdad que deber mira, es para ahora que mira. investigar el Silpack para la próxima. Yo igual creo que, o sea, que, mira, si a ti te ayuda esos términos como para seguirle la línea a algunas características, tópicos, construcción de personajes que te están gustando, y si para ti como lector o lectora te es útil, genial, Lo que pasa es ¿no? que después Porque salen géneros medio bizarros, como por ejemplo el cozy crime. ¿Cómo vas a poner algo que tenga que ver con crimen y sea cozy? Además que yo odio la palabra cozy, como digo así siempre, sí, sí. porque es ridículo. O sea, es que Yo es es, ese híbrido estúpido. yo es que cada vez que oigo Cozy Crime me imagino a Angela Lansbury en el papel de Se ha escrito un crimen como Angela Fletcher, tío, y me veo, ella se escribió un crimen, ha escrito un crimen. Como la saga de Miss Marple. Para mí Miss Marple Sí, ha sido como la primer cozy crime, pero no es cozy, Mm, porque un crimen nunca puede ser cozy. no. Está muriendo gente, personas. O sea, piénsenlo. Están matando a gente. Nunca eso puede ser cozy. Entonces, ponerle cozy crime me parece como muy, muy ridículo, raro, espantoso. Pero bueno, se entiende, digamos, aquí hay que apuntar, que ahí es lo que dice César, que es como un tipo de comercio, ¿no? Que se hace con esto, ¿no? mm, Porque ahora vende el mm. cozy crime o lo cozy, entonces Mm, le ponen cozy crime, o por ejemplo, Becky Chambers es cozy ciencia ficción, cozy lo que quieras ponerle, porque después está ahí claro. los subgéneros, ¿no? No, Mm. bueno, nada. Yo aprovecharía ahora, ya que hemos hablado de etiquetas, para decir que tenemos un episodio en el que hablamos de Ujú. esto precisamente, por si queréis echar un vistazo a nuestra videoteca, y ahí estará, creo que es el primero precisamente que hablamos de etiquetas, o no, el segundo, que el primero hablábamos El de cómo nos hacemos segundo, sí, lectores. El creo que el segundo, segundo. sí. Así que bueno, Sí, ahí que lo dejo. A ver, yo continúo. Este es un comentario que nos ha dejado Yaisa de Eaters of, no sé si estoy pronunciando bien, Eaters of Words. ¿Cómo estás, Yaisa? ¿Qué tal? A ver, Yaisa nos hace también otra muy buena pregunta, que lamentablemente no vamos a poder conversarla todo lo que nos gustaría, pero sí, obviamente nos parece interesante, que es, ¿creéis que hay géneros que tienen mayor renombre que otros? ¿O géneros que se consideren mejor o peor literatura simplemente por el género en sí y no por la calidad que pueda tener un libro concreto? Muchas gracias por el trabajazo que os lleva este canal. Gracias a ti por tus comentarios y por seguirnos. Un abrazo para ti también. es Em, fácil de contestar, sí, y pasamos a la pregunta que sí. Oh, yo creo que lo comentamos sí, lo bastante, hemos que ido hay comentando, géneros creo que como sí, sí, denigrados. Perdón, Clau, no, sí, dale. sí. No, pero sí es cierto que creo que a lo largo de los episodios, como hemos ido sacando un poco el tema, ¿no? No sé si de manera tan directa, pero creo que sí comentamos que sí creemos eso, ¿no? Que hay géneros que tienen, o sea, pero yo, digamos, a título personal, aclaro que cuando yo digo que yo creo que hay géneros que tienen mayor renombre, es eso, o sea, que tienen mayor renombre,
no que son mejores que otros, ¿no? Porque la segunda pregunta es, o géneros que se consideren mejor o peor. O sea, claro, es No, pero una sí, cuestión es cierto. social, es una cuestión Sí, claro. social, ¿no? O sea, Sí, de, Habla de y de novela socialmente prestigio. romántica. A yo ver si sí la novela creo romántica lo eso. vas a tener a la par que, no sé. Exacto, ¿no? Sí, 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 Exacto, sí. Es más, yo exacto. empiezo mi introducción de la primera parte diciendo que el género, los subgéneros o los géneros están bastardeados porque se considera que son menor, literatura menor, ¿no? O sea, y no es así. Incluso, o sea, algo que de hecho que le va a pasar y le seguirá pasando a muchas personas es que no les gusta leer cierto género y como hay algún libro que tiene esa etiqueta, no lo lee y no lo lee, no importa que todo el mundo lo Sí. recomiende y O, que te o, digan, o al es un revés, librazo, está súper bien escrito, no lo ¿sí? leo O porque al a mí no me revés, al gusta el revés. género, ¿no? Leen ese género, pero no saben que están leyendo ese género Ujú. porque lo escribió, por ejemplo, Humberto Eco. Claro, o Saramago, Entonces, como les decíamos la encantó, vez o pasada. Saramago. Saramago, les encantó, pero no se dan cuenta que están leyendo, por ejemplo, ciencia ficción, como es el caso de Saramago. A mí me pasó con un canal, que no voy a decir quién, porque uno dice el, pero no el pecador, que la persona y mira que lo sigo al canal, me gusta, ella dice, bueno, dije ella, acorten la búsqueda. Yo no leo ciencia ficción, porque no me gusta, porque es un género que no me gusta, pero le encanta Ensayo sobre la ceguera. Entonces leíste ciencia ficción, aunque Ah, no te hayas dado claro, cuenta. sí, Entonces, y vos sí. decís, pero ¿qué es esto de yo no leo ciencia ficción? Pues que, ¿por qué? O sea, porque claro, debe pensar en el space opera, ¿no? En extraterrestres y Sí, cosas porque raras. yo creo que nos hacemos una idea todos preconcebida de pues, lo que sea el terror, el género negro, la ciencia ficción, y entonces no nos acercamos a eso porque no nos gusta esa Claro, idea preconcebida. tal cual, Sí, sí, tal y cual, Sí, tal esto cual. pero además de menor y mayor pasa en otras disciplinas, porque mm, Hitchcock, que estaba, por ejemplo, súper denostado, que también era suspense, era un poco género negro y tal, hasta que de repente lo revalorizaron los de Cahiers du Cinéma, los franceses y tal, de la Nouvelle Vague y estas cosas, y desde entonces fue como ahora es prestigioso, ahora es el maestro del suspense, pero eso es ujú. ahora, en aquel momento Claro, no lo era, porque era bueno, genérico, porque claro, hacía películas de género, tal y cual. eso pasa Bueno, en todo en Bradbury el lo decía arte. siempre esto, ¿no? O sea, que él se dedicó a escribir un género que se consideraba una porquería, que, o sea, no estaba ni siquiera en las, no se enseñaba en las escuelas ese género. Eso era lo que leía el chico, justamente porque leían cómics o lo que sea, esa era la tontería que leía el chico que no sabía qué hacer cuando tenía 10 11 años, ¿no? Mm. Y en el terror pasa mucho, y eso se nota, por ejemplo, en el cine también, ¿no? Porque en los últimos años, claro, ha aparecido pues esta casa, no sé si es productora o qué, que es A24 y que parece que toda la buena película de terror tiene que salir de ahí. Ojo, que quiero aclarar que a mí me encanta 24, o sea, que quede claro, pero eso no quiere decir que no sea crítica, ¿no? O sea, me puede encantar, ¿no? Que claro, que te pueden decir, no, pues no puedes comparar estas películas, por ejemplo, como Hereditary o como Midsommar, ¿no? Que además le están empezando a poner un término que no me acuerdo qué es, que es como decir Mm. alta literatura, una cosa así, ¿no? Y Sí, que lo sí, sí, demás sí. no lo es, ¿no? Entonces, hay una obsesión, creo yo, por, o sea, como quieres defender el género o más bien quieres atacarlo, ¿no? No me queda clara tu posición, o sea, ¿crees que estás ayudando a esas películas a hacerlas mejores? Yo más bien Lo creo que que quieren estás defender es al atacando el espectador. género. Sí, sí, Pero lo que quieren totalmente. defender es, o sea, como que yo leo buena literatura, entonces este género está bien, entonces yo lo leo porque soy buen lector. Sí, claro. Pero bueno, Ujú. va por ese lado, va por el lado Pe- del esnovismo, ¿no? Pero por otro lado es curioso porque los bestsellers, eso también hablamos en el episodio de las etiquetas, y los top ventas normalmente son los de los géneros denostados, pongo entre comillas. O Obvio. sea que Por eso es que es mala literatura, porque el esnovista lo que cree es que él está en un nicho muy pequeño, por eso, sí, por sí. arriba de todo el Sí, mundo, sí, sí. que lee la alta literatura que nadie más entiende. Sí, Entonces que yo te solo voy a está al explicar desde ese alcance de nicho, unos pocos exacto, iluminados. exacto, Exacto. ¿Cree que es eso. Yo te voy a mejor? explicar lo que tenés que leer, porque esto es a lo que Sí. tenés que llegar. Sí, 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 sí. sí. Cree que es Jus- mejor lector que los otros, ¿no? Es por sí. básicamente supuesto. siempre la desigualdad. Yo soy mejor. De esto Sí, yo también sé hemos más. hablado muchas veces. De hecho, la próxima pregunta también Es lo dice mismo. sí, si son géneros mayores o menores. Así que es de Inearreal 4463. Bueno, y la última pregunta que tenemos es de Víctor. Hola, Víctor, que nos pregunta varias cosas, pero algunas ya hemos contestado. ¿Por qué hay géneros tan menospreciados?
¿Qué género es el más leído según ustedes? ¿Qué género se le debe dar más visibilidad? ¿Creen en el género literario de la automotivación o empoderamiento personal o profesional? ¿Pueden buscar cuántos géneros o subgéneros literarios hay? Bueno, no, ya empezamos por ahí, Víctor. Lamentablemente, Muchos, no, es muchos, imposible hay porque muchos. además y van surgiendo constantemente, así que imposible. Con respecto a lo de por qué hay géneros tan menospreciados, por lo que acabamos de decir del esnovismo que existe en todo, en todas las artes y en el mundo en general, ¿qué género es el más leído según nosotros? No sé, no sé qué género. A vos, César, que tenés más idea de esto. El que más vende y es de calle es el romántico, es la novela romántica. Oh, no Joder. sabía. Ah, No, Sí, yo mira. tampoco lo hubiera vende, dicho. vende muchísimo. Sí, sí. Mirá vos. Bien. Y dice, ¿qué género se le debe de dar más visibilidad? Yo creo que todos. Mm. Sí, 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 no, no me parece que haya un género que haya que darle más visibilidad que a otros. Cada uno ha Todos tienen tenido como su... su renacimiento, por así decirlo, ¿no? El terror estaba como medio como un poco olvidado hace varios años y de pronto, o sea, al menos la literatura que yo consumo es como de pronto volvió, ¿no? Al menos en Latinoamérica me refiero, ¿no? Que Latinoamérica tiene Gran Enrique. mucha tradición realista y fantástica, sobre todo por la parte sur, por ahí un poco ha renacido, ¿no? Pero creo igual, ¿no? Que todos, sí. Y después dice si creen en el género literario de la automotivación o empoderamiento profesional o personal. Yo no conozco ese Ah, género. ¿será que Sí, está sí, hablando de los libros de ¿La de autoayuda? autoayuda? autoayuda, es libro de ¿Serán autoayuda. esos, no? Ah, Psicología bueno, para mí positiva y esas esos tienen cosas. que tener menos visibilidad. Sí, Esos para mí venden también. muchísimo también. Sí, Yo me sí, sí, imagino también que vende sí. mucho. Yo estuve Qué trabajando en una horrible, los editorial. libros de autoayuda. Sí, yo estuve trabajando en una editorial que se dedicaba a libros de autoayuda y de empresa y estas cosas. Y bueno, claro, mi perspectiva también es que la mayoría son vendehumos. Perdón, que hay Pero por mucha gente que le supuesto, eso gusta es como comprar este libros tipo del de... tarot. La gran Ujú. mayoría. Hay alguno que debe estar muy bien, pero que para encontrarlo, ¿Se Sí, acuerdan cuando sí. se puso de moda que salió una película también, de la atracción, de la ley de atracción, Ay, sí, yo también, eh, yo vi la película, el ay, poder del... el poder no me acuerdo, que tenía que ver con la física cuántica, supuestamente, de Sí, los sí, sí, universos sí, para, sí. ay, por Dios, Vi el secreto, no me el acuerdo cómo se llama. El secreto, secreto. sí, el Ah, secreto. bueno, sí, Vi claro. la película. Me quedé así como... Ay, es que te quedas como diciendo, Dios mío, ¿qué pasó acá? No, Esto pero está al lado genial, de los me ahorraron, terraplanistas. genial porque me ahorraron la posibilidad de leer el libro, o sea, bacán. No, O por sea, Dios. sí. Y bueno, y ahí está. Hemos terminado con las preguntas de Víctor. Perdón, Víctor, que fuimos tan rápido, pero es que nos tenemos que ir. sí, Sí. estamos in extremis hoy, es que In tenemos... Yo, extremis. Bueno, y hasta aquí las preguntas vuestras. Esta vez nos vamos a saltar la sección de qué estamos leyendo, que de todas formas así os invitamos a que os paséis por nuestros canales particulares para que conozcáis lo que vamos leyendo. Y solamente nos queda contaros lo que vamos a hacer en el próximo episodio, también para que nos podáis dejar comentarios y preguntas. Y va a ser sobre las librerías independientes, que además creo que vamos a tener invitado especial seguramente, así que es librero de una librería independiente, así que nada, dejadnos también preguntas para el invitado y yo creo que aquí nos despedimos y dejadnos Muy bien. preguntas y comentarios, que siempre nos encanta leeros. Hasta la próxima. gracias.